que es el enfoque en la atención del prehospitalario, ¿no? Ahora, lo que es el manejo en el prehospitalario abarca varios puntos, por eso le hemos puesto así como un enfoque. Voy a hacer una visión panorámica, una revisión general, ¿no?, de cada una de estas puntos para que nosotros nos orientemos cómo es en lo que nosotros podemos actuar ante una eventualidad, ¿no?, ante un hecho en el campo prehospitalario, ¿sí? Bien. Aló, ya sí. Bien, lo que es la atención prehospitalaria. Primeramente, ¿no?, cuando nosotros acudimos a una emergencia en el prehospitalario es muy distinto a lo que es el manejo del intrahospitalario. Nosotros cuando manejamos a pacientes en el intrahospitalario, nosotros manejamos pacientes que tienen alguna dolencia, alguna enfermedad, ¿no?, ya sea para un estudio, de repente con algún diagnóstico conocido, ¿no? Pero en el prehospitalario cambia rotundamente, ¿no? En el prehospitalario las emergencias consisten generalmente en lo que es un accidente, ¿no? Y un accidente es un hecho que ocurre de manera fortuita, casual, al azar, aleatoriamente. Cualquiera puede sufrir un accidente en cualquier momento. Entonces, esta emergencia no te avisa, sino que se presenta de manera súbita y al azar, en cualquier momento, ¿no? Por causas desconocidas, bueno, entre comillas, porque así lo dice la definición, ¿no? Pero sí hay causas verdaderamente que pueden ser conocidas, inclusive que pueden ser previstas, ¿sí? Más bien pueden ser de tipo intencionado o no intencionado, ¿no? Bien, ahora, ahí tenemos lo que un englobe de lo que son todos los tipos de accidentes y vemos, ¿no?, en esa gráfica, ¿no?, que los accidentes de tránsito y los accidentes por armas de fuego, si juntamos ellos dos, suman inclusive un poco más de la mitad del total de muertes causados por accidentes en general, ¿no? Entonces ahí tenemos que otros tipos de accidentes son caídas, intoxicaciones, ahogamientos, quemaduras y otros que son toda una miscelánea, ¿no? Pero recalco, lo que son los accidentes de tránsito y accidentes violentos, ¿no?, por uso de armas de fuego, ambos son prácticamente más de la mitad de todo lo que son los accidentes en general, ¿no? Y ahora, en lo que son los accidentes tenemos que ver tres fases: la fase previa al accidente, el momento mismo del accidente y la parte inmediatamente posterior al accidente, ¿no? En lo que es la fase previa al accidente o previa el episodio previo, aquí lo que tienen que entrar más bien a tallar son las medidas de prevención, ¿no? ¿Qué cosa podemos hacer nosotros para prevenir este tipo de accidentes? De distintas índoles, ya sea de accidentes de tránsito, de armas de fuego, etcétera, ¿no? Cada uno de estos ítems tiene ciertas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, en caso de accidentes de tránsito, son prevenibles. Algunas pautas que debemos tomar en consideración, por ejemplo, ¿no?, uso de cinturón de seguridad, que ahora sí, verdaderamente ya eso está normado, ¿no? Antes no se usaba, ¿no?, pero ahora ya está normado, ¿no? Uso de cinturón de seguridad. Asientos infantiles de seguridad, eso algunos lo usan, otros no. Poner un niño de pequeña edad en un asiento para un adulto, así usted le ponga el cinturón de seguridad, verdaderamente no es una verdadera seguridad para un infante, ¿no? Por eso que existen lo que son asientos infantiles, ¿no?, para niñitos pequeños, 1 año hasta de repente 2 años, ¿no? Eso sí, verdaderamente les va a brindar bastante seguridad en caso de un accidente, ¿no? El no consumir licor al momento de manejar es una de las principales causas, ¿no?, de los accidentes también, porque el conductor está manejando en estado etílico. En el caso de los que conducen moto, debería ser obligatorio el uso de casco también para el motociclista, ¿no? Algunos usan, muchos no lo usan, ¿no? No lo usan. En caso de las armas de fuego es mucho más difícil, ¿no? Tratar de controlar los accidentes por armas de fuego, ¿no? Ahora, en estos últimos años, ha aumentado dramáticamente el caso de muertes por asesinatos, ¿no? Eso es de conocimiento general, ¿no? Pero sobre todo por la tenencia ilegal de armas, ¿no? Entonces habría que encontrar alguna manera de frenar esa tenencia ilegal de armas. Bien, la fase del episodio es el momento, es el accidente cuando ocurre en el mismo momento, ¿no?
Esa es la fase del episodio, cuando justo ocurre el accidente. Y la fase posterior al episodio abarca desde los primeros minutos, días y hasta semanas, inclusive, ¿no? Es así que la fase posterior del episodio, a su vez, también se divide en 3 momentos o 3 fases, ¿no? La primera fase es la fase inmediata, en la cual abarca desde los primeros minutos hasta la primera hora del accidente, ¿no? Esa es la primera fase o el primer momento, ¿no? Hasta la primera hora del accidente. Luego la segunda fase son las horas siguientes, ¿no?, del accidente. Y la tercera fase ya abarca desde días hasta semanas, ¿no? ¿Por qué se ha dividido de esta manera? ¿Por qué esta importancia? Porque se ha visto que hay, acá tenemos una gráfica, perdón, ¿no? Hay una curva importante en lo que indica la mortalidad, ¿no? Véase que el gran grueso de las personas fallecen, obviamente eso depende del tipo de accidente, que es un accidente grave, ¿no? El gran grueso de accidentes fallecen dentro de la primera hora de haber ocurrido el hecho, ¿sí? Esa es la curva trimodal de la muerte, ¿no? Luego hay un descenso y nuevamente hay un aumento de la incidencia en las primeras horas, ¿no? Nuevamente vuelve a descender y ya los que fallecen después fallecen generalmente por complicaciones, ¿no? Como complicaciones después del accidente, ¿sí? Esa es la distribución trimodal de la muerte en caso de accidentes en general, ¿no? Pero como decía, ¿no?, ¿en qué momento fallecen más, ¿no? ¿O cuándo fallecen más los accidentes después de un traumatismo grave? Justamente acá, ¿no? La muerte inmediata, casi el 50% en los primeros minutos hasta la primera hora. O sea, la mayoría de ellos, en caso de un accidente grave, fallecen en la primera hora. Por eso se explica la importancia de lo que nosotros conocemos como la hora de oro, ¿no? Y esta hora de oro postula que los pacientes deben recibir una atención efectiva poco tiempo después de haber ocurrido el accidente, ¿no? Estos que reciben esta atención efectiva en este momento, a los pocos minutos de haber sufrido el accidente, tienen una mejor tasa de supervivencia que aquellos en los cuales se retrasa la atención, ¿no? Esa es la importancia, ¿no?, de atenderlos inmediatamente, dentro de la primera hora, ¿no? Y no solo inmediatamente, sino que tiene que ser una atención efectiva, ¿no?, tratando de salvar los problemas que se van encontrando al momento de la evaluación de la víctima, ¿no? Y tan importante como la atención y que sea efectiva es también el traslado rápido y coordinado, ¿no? Atendemos a la víctima, ¿no?, salvamos el momento, tratamos de estabilizarlo, pero luego también tiene que venir un traslado rápido y coordinado, ¿no? Llega un sistema de ambulancias, un sistema de emergencia y ver, ¿no?, a dónde lo va a trasladar este paciente, ¿no? Debe ser a un centro hospitalario que tenga un nivel de resolución según la emergencia en la cual se está tratando, ¿sí? Si es un paciente muy grave, ¿no?, debería ser llevado a un hospital que tenga una sala de emergencias adecuada para tratar ese tipo de accidentes, ¿no? Entonces, como le decía, ¿no?, entonces también incluye un traslado rápido y coordinado. Esto nos da pie para hablar acerca de el sistema de emergencias, ¿no? El sistema de emergencias, lo que conocemos nosotros ahora como el sistema de ambulancias, ¿no?, que es el sistema de emergencias médicas, el clásico conocido como SEM, sistema de emergencias médicas. Esto tiene sus inicios, se le atribuye a este señor, que es el barón Dominique Larrey, jefe de médicos militares en el tiempo de Napoleón, ¿no?, que había diseñado una especie de una ambulancia volante, ¿no?, que venía a ser una manera bastante, digamos, antigua, ¿no? Era como un carruaje jalado por caballos, en la cual iban por el campo de batalla y trataban de recoger a los heridos, ¿no?, para darle los primeros auxilios, ¿no? Y se le atribuye que este es el inicio de lo que conocemos actualmente como el sistema de ambulancias, ¿no? Bien. Actualmente el sistema de emergencias médicas debe cumplir con esta finalidad, ¿no? Debe llegar al lugar del incidente y brindar atención. O sea, no solamente llegar, sino llega, brinda la atención, ¿no?,
y luego trasladar al centro de atención lo más pronto posible. Idealmente debe ser dentro de la primera hora, o sea, todo esto debe ocurrir dentro de la primera hora, ¿sí? ¿No? Trasladar al centro de atención lo más pronto posible dentro de esta primera hora, que es conocida como la hora de oro, ¿sí? Entonces, a mayor retraso, vuelvo a repetir, mayor retraso, mayor mortalidad. Bien. También debe cumplir con los siguientes principios, ¿no? Responder con rapidez, proporcionar asistencia eficiente, inmediata, ¿no? Eficiente, inmediata, traslado rápido a un centro sanitario adecuado, y para que sea eficiente, el personal del sistema de emergencias debe estar capacitado y entrenado, ¿sí? Capacitado y entrenado. Si no está capacitado, no va a ser una atención eficiente, solamente va a salvar el momento a su manera, como él cree, pero no va a ser de una manera eficiente. Entonces esa mortalidad no va a disminuir. Bien, ahora las ambulancias tienen varias formas de clasificar. Acá yo les voy a presentar un par de ellas, ¿no? Las ambulancias se pueden clasificar, por ejemplo, según su finalidad, ¿no? La tipo 1 es la que solamente es la ambulancia para un traslado. Es una persona que estaba estable, que no tiene en ese momento ningún estado crítico ni delicado y solamente lo van a trasladar del hospital a su casa o de repente de un centro médico a otro, ¿no? Entonces, ese es el tipo 1, ¿sí? Y este paciente no tiene ninguna condición que ponga en riesgo potencial su vida ni su salud, ¿no? Solamente es para traslado. La de tipo 2 sí es para traslado y la atención de salud del paciente. Entonces, este paciente sí, de repente tiene algún tipo de patología, pero que no está tan delicado, ¿no? Tiene algún tipo de patología, pero que no está tan delicado y debe ser manejado todavía. Pero la de tipo 3 ya es para un traslado y una atención avanzada, médica avanzada en un paciente ya en estado crítico y de alto riesgo. Es un paciente de bastante cuidado. Es un paciente que al momento de ser trasladado, lo más probable de repente a un centro médico de mayor resolución, ¿no? Debe ir con un personal médico, ¿no? Esto, por ejemplo, en el seguro es lo que conocemos como el servicio, el omega, ¿no? El alfa, beta y el omega, ¿no? El alfa es el más sencillo, que es solamente para traslado domiciliario, ¿no? El beta que va con un chofer y con un enfermero, y el omega ya va con un personal completo, ¿no? Va con chofer, con un enfermero, a veces con un técnico y con un médico. O sea, es todo un equipo completo, ¿no? Porque es un paciente crítico. Son pacientes que a veces vienen con su bomba de infusión, vienen con un ventilador mecánico portátil, etcétera, ¿no? Bien. Y ahora, la clasificación de las ambulancias según su equipamiento, también. Por ejemplo, las de tipo 1, que hemos visto que solamente sirven básicamente para traslado, ¿no? Van a llevar un equipamiento básico. Solamente no necesitan mayor resolución, con un equipo básico. Pero este equipo básico incluye todo esto de todas maneras, ¿no? O debería tener por lo menos todo eso. Y eso está normado según la ley de ambulancias, ¿ya? Esto está normado, hay una ley que obliga que, aún así, el equipamiento básico debería incluir todo esto, ¿no? Tensiómetro, estetoscopio, una linterna, maletín con medicamentos, maletín de reanimación, balón de oxígeno, ¿no? Silla de ruedas plegable, una camilla con cinturones, etcétera, ¿no? Ese es lo mínimo que debería tener, ¿no? Una ambulancia de tipo 1 que solo sirve para traslado, ¿no? Pero a veces hay deficiencias y ni siquiera cuentan con todo un equipo, con todo un equipamiento básico, ¿no? Ahora, y hay con equipamiento específico, y el equipamiento específico varía si es tipo 2 o 3. Por ejemplo, el tipo 2 lleva todo lo anterior que he mencionado, más un aspirador portátil, un monitor desfibrilador portátil, oxímetro de pulso y un equipo para intubación. Ese es un equipamiento específico para el de tipo 2. Y el equipamiento específico para tipo 3 es todo lo anterior, pero más una bomba de infusión, su electrocardiógrafo y su ventilador mecánico, ¿sí? Ese es en cuanto a su equipamiento. Bien, ahora pasemos a otro tema también, lo que es la lesión. Hemos hablado de los accidentes, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de lo que son las lesiones.
La lesión es un daño ocasionado por algún agente externo, ¿no? Y este agente externo, para que ocasione la lesión, para que ocasione justamente este daño, tiene que liberar algún tipo de energía, si no, no te va a hacer daño, ¿sí? Tiene que liberar algún tipo de energía. Y va a liberar un tipo de energía física que puede ser de cualquiera de estos tipos. Un tipo de energía física de repente de tipo mecánica, como cuando alguien sufre un accidente de tránsito, ¿no? Es una colisión, entonces va a recibir un tipo de energía mecánica, ¿no? Puede ser química, por ejemplo, los intoxicados, los envenenamientos, que también están incluidos entre los accidentes. Puede ser térmica, ya sea por quemaduras, agua hervida, quemaduras por insolación también incluye, quemaduras por incendios, ¿no? Puede ser por radiación, calor, y eléctrica por electrocuciones, ¿no? Casi incluye todos los tipos de accidentes. Entonces, todos los tipos de accidentes hay una lesión, ¿por qué? Porque se ha liberado algún tipo de energía y que ha causado un daño, y eso es lo que es la lesión, ¿sí? Bien, pero de todas maneras tiene que liberarse suficiente cantidad de energía para que ocasione un daño, ¿no? A nadie le va a ocasionar un daño si alguien, por ejemplo, le tira, qué sé yo, un papel enrollado y le tira, ¿no? Porque no tiene suficiente masa, suficiente densidad, o sea, tiene que tener ese agente ciertas propiedades para ocasionar un daño, ¿no? Pero si es un objeto que tiene suficiente masa, suficiente densidad y que es contundente, sí va a ocasionar un daño. Por eso que la cantidad de energía que se libera tiene que ser suficiente para que ocasione un daño o una lesión. Bien. Ahora, las lesiones también se pueden clasificar de esta manera, ¿no? Según sea ya intencionada o no intencionada. La no intencionada es lo que yo acabo de mencionar hace un momento, ¿no? Los accidentes, eventos que se producen aleatoriamente, al azar, ¿no? De manera repentina, ¿no? Pero también hay lesiones intencionadas, y las lesiones intencionadas son tres. Puede ser un suicidio, ¿no? Homicidios, ¿no? O maltratos, ¿no? Esas son las lesiones intencionadas. Dice. Bien. Y lo que nos ayuda de repente a entender un poco más todo esto que les estoy explicando es tratar de ver la lesión, pero como una enfermedad, que es a lo que nosotros de repente estamos más familiarizados, ¿no? Tratar de entender las cosas como una enfermedad. Para una enfermedad está, ¿no? Tal tratamiento o ocurre de esta manera. Nos han formado a nosotros así. Pero en el ámbito prehospitalario nosotros vamos a tratar de ver los daños y las lesiones haciendo un parangón y verlo como si fuera una enfermedad. Y si extrapolamos todo esto, estos conocimientos, vamos a ver que en este caso el agente, o sea, el que ocasiona el daño, va a ser el que libera la energía física, como les acabo de mencionar hace un momento. El huésped es la persona, la que recibe la lesión, ¿no? Y todo esto ocurre dentro de un ambiente o medio ambiente, que para este caso sería la escena en la que ha ocurrido el accidente, ¿sí? Entonces, esa es la tríada epidemiológica, ¿no? De la lesión, ¿no? Tiene que participar, ¿no? Un agente, un huésped, y dentro de un ámbito o escena, ¿no? Entonces vamos a ver cada uno de estos puntos. Vamos a ver lo que es el agente ahora, el agresor. Entonces el agente es aquel que ocasiona el daño o lesión a través de la liberación de la energía física sobre el huésped. Eso yo les había explicado hace un momento al definir lo que era lesión, ¿sí? Estamos recalcando los conocimientos, ¿no? Ahora, las lesiones se producen con mucho mayor frecuencia por acción de una fuerza mecánica, también eso lo he mencionado, y sobre todo accidentes de tránsito, caídas, por ejemplo, en caso de energía mecánica, ¿no? Bien, ahora, tengo que mencionarles lo que son las leyes de Newton. Vamos a tratar de recordar un poquito las leyes de Newton, porque esto nos ayuda a entender la mecánica de una lesión, sobre todo cuando es una lesión de tipo mecánico, que es lo que se hace mayor incidencia en lo que es el manejo prehospitalario, porque recordemos que la mayoría de las lesiones son por accidentes traumáticos y sobre todo accidentes de tránsito. Bien,
Entonces, para no confundirnos mucho, porque eso está bastante florido, tratemos de recordar que la primera ley de Newton es lo que conocemos como la ley de inercia. Y la ley de inercia básicamente nos dice una cosa, ¿no? Que todo cuerpo que esté en reposo se va a tratar de mantener en reposo. Y todo cuerpo que esté en movimiento trata de mantenerse en movimiento, ¿no es cierto? Esa es la ley de inercia. El que está en reposo se mantiene en reposo y el que está en movimiento se mantiene en movimiento. Pero si nosotros tratamos de frenar un cuerpo que está en movimiento, va a haber un impacto, ¿no? Tiene que haber una fuerza que frene ese movimiento. ¿Sí? Esa es la ley de la inercia, ¿sí? En reposo o en movimiento. La segunda ley también se menciona porque tiene que ver con la aceleración, ¿no? A mayor aceleración del cuerpo, impactará con mayor fuerza, ¿no? Y la tercera ley de Newton es la que tiene que ver de la acción y respuesta, ¿no? Que a toda acción hay una reacción, ¿no? Si usted golpea una pared, esa pared también le va a responder con la misma fuerza, aunque no lo crea. Si usted da un puñete débilmente, no le va a doler mucho, pero si lo hace con bastante fuerza, esa misma fuerza que usted le da a la pared, la recibe usted mismo. Por eso que a toda acción hay una reacción. Y eso también nosotros lo vemos frecuentemente en los accidentes de tránsito, porque cuando no hay un accidente, la víctima impacta contra un cuerpo en una colisión y la fuerza y el impacto es lo que ocasiona el daño. Ante una acción hay una reacción. Bien. Y todo esto de las leyes de Newton nos sirven para entender lo que es la cinemática del trauma. Como ven, me estoy encajando más en lo que es la parte de los accidentes de tránsito, porque es lo que más se menciona, por ser la causa más frecuente. Entonces, en la cinemática del trauma, como ya les mencioné, está la ley de la inercia, ¿no? Lo que está en reposo se trata de mantener en reposo, movimiento en movimiento, y la ley de la conservación de la energía, ¿no? Esta energía, por ejemplo, un vehículo en movimiento choca, ¿no? Un vehículo en movimiento choca, debería decir, contra una pared y libera una energía. Posiblemente la pared se va a dañar por la fuerza del impacto, pero esa energía no queda ahí, sino que también el auto va a recibir una deformación por liberación de esta energía. Y también va a haber un daño a los ocupantes, que también reciben parte de la liberación de esta energía, porque asumen también esta misma velocidad de impacto. ¿Sí? Bien. Ahora vayamos a ver los tipos de traumatismos. El traumatismo puede ser un traumatismo contuso o puede ser un traumatismo penetrante. ¿Sí? El traumatismo contuso y el penetrante se diferencia básicamente porque en el penetrante el agente ocasiona una lesión que penetra a través de la piel. Esa es la diferencia. Los dos son un traumatismo, pero el penetrante, justamente como su mismo nombre lo indica, va a traspasar la piel, ¿no? Por lo tanto es bastante evidente. Los otros son traumas cerrados. Puede haber una lesión importante, pero no se evidencia, ¿no? Porque es una lesión contusa y es un trauma cerrado. Y dentro del trauma penetrante, una variedad está la cavitación. Es una particularidad, ¿no? Porque el que produce cavitación, en este caso, es una herida de bala, ¿no? Una herida de bala penetra dentro, en este ejemplo, dentro de esta extremidad, ¿no? Se va abriendo camino a través de la masa muscular y está dejando una cavidad temporal. Termina de salir la bala, ya deja una cavidad permanente. Y a este tipo de heridas se les llama o se les conoce como cavitaciones, ¿no? Una lesión por cavitación. Ahora, en el caso de los accidentes de tránsito, como les he dicho, lo que ocasiona la lesión es la energía mecánica, o sea, el impacto, el choque, ¿no? Ahora, los tipos de impacto son variables y vamos a hacer uno por uno. Puede ser un impacto de tipo frontal, posterior, lateral, un impacto con rotación o vueltas de campanas. Y vamos a ver cómo cada tipo de esta eventualidad nos va a dar una variedad distinta de lesiones. Por ejemplo, un impacto frontal,
El ejemplo clásico es la persona que va conduciendo a gran velocidad y de repente impacta contra un muro, ¿no? Si aplicamos la ley de la inercia, ¿no? El carro viaja con cierta velocidad, pero el ocupante también está viajando con la misma velocidad del carro y no se va a detener, ¿no? No se va a detener, sino que va a tratar de seguir en movimiento. Eso es lo que da la fuerza del impacto, ¿sí? Como le dije hace un momento también, miren, se deforma la pared, se deforma el carro, pero también el ocupante absorbe toda esa energía en el golpe, porque también se impacta. Ahora, hay muchas posibilidades. Por ejemplo, en este esquema de acá, esta persona tiene un cinturón de seguridad, pero su cabeza está yendo contra el timón. Pero depende en qué posición iba el chofer, ¿no? Porque también puede que lo que impacte contra el timón sea la caja torácica o la jaula torácica. En ese caso lo que va a haber es traumatismo de las costillas, ¿no? De toda la jaula torácica, de las costillas principalmente, ¿no? Y si justamente cae en la parte anterior del pecho, va a haber un traumatismo también de acá de lo que es podría ser pulmonar, pero en este caso más frecuentemente se encuentra un traumatismo de la musculatura cardíaca y a veces se ocasiona un taponamiento cardíaco por un traumatismo de tórax. El taponamiento cardíaco se origina porque todo el saco pericárdico comienza a llenarse de sangre por un hematoma y comienza a comprimir el corazón, ¿no? La otra posibilidad es que la persona más bien se eleva un poco su cuerpo y no va a golpear su tórax, sino lo que va a golpear es su abdomen contra el timón, ¿no? Esta persona acá no tenía cinturón de seguridad y el que recibe el impacto, mira, es el abdomen. En este caso va a ser un trauma abdominal cerrado, ¿no? Y lo que más se pueden perjudicar en este caso son órganos como el hígado, el vaso, también puede dañarse la masa intestinal, ¿sí? Que impacte directamente con el parabrisas generalmente no se ve en el chofer, ¿no? Generalmente más eso se ve en el acompañante, sobre todo si no tenía el cinturón de seguridad, ¿no? O sea, el copiloto, si no tiene cinturón de seguridad, al momento que el carro se detiene súbitamente, él sigue con esa misma velocidad a su cuerpo e impacta contra el parabrisas, ¿no? En un choque o un impacto frontal, ¿no? En este caso igualito, ¿no? Va a haber una fractura de todo lo que es la bóveda craneana, ¿no? Inclusive puede ser un trauma penetrante, si es que la contusión ha sido bastante fuerte, puede haber un trauma penetrante y se puede abrir la bóveda craneana. Y ocasiona un daño encefálico severo con una hemorragia intracerebral inclusive. Todo eso es un impacto frontal. Ahora, cuando el impacto es posterior, o sea, la embestida, el carro ha sido embestido por la parte posterior por otro vehículo, ¿no? En este caso, como vemos acá en la imagen, generalmente lo que más se daña es la columna cervical, porque la persona súbitamente recibe una fuerza y él trata de mantener su inercia. Él estaba en reposo, ¿no? Trata de mantener su inercia, pero todo el cuerpo, sobre todo la parte de la cabeza, va para atrás, dañando la columna cervical. ¿Ven? Eso es un impacto posterior. Ahora, esto es mucho menos frecuente porque la mayoría de los asientos ya tienen un cabestrillo, una cabecera, ¿no? Entonces, eso atenúa bastante lo que es la parte de la lesión de la columna cervical. En un impacto lateral, dependiendo de qué tan fuerte ha sido también el impacto y qué tanto se ha deformado la parte donde iba el asiento de la persona, ¿no? Si ha habido gran deformación, puede haber fractura, por ejemplo, en este caso vemos de la extremidad superior, fractura de la clavícula, también hay lesiones del cuello, pero son lesiones del cuello de parte porque se ha movido de manera lateral. Se ha desplazado de manera lateral la cabeza. Ahora, el impacto con rotación. Para entender el impacto con rotación, es cuando el ángulo de un vehículo, en este caso acá,
choca con otro que está detenido, que tiene mayor velocidad. Acá está el vehículo de adelante y este vehículo atrás. Lo ha impactado en una esquina, ¿no? En un ángulo, ¿no? Y como dijimos, ¿no? Ante toda acción hay una reacción. Impactó con tal fuerza que ahora se desliza para un costado y hace un movimiento de rotación el automóvil, ¿no? Ahora, los tipos de lesiones que se pueden encontrar acá vienen a ser una combinación de lo que hemos visto del impacto frontal y lateral por este movimiento de rotación. Y el que es un poco más espectacular de todos es cuando es en vueltas en campana, ¿no? En la cual el vehículo comienza a rotar, ¿no? A rotar y se da vueltas, ¿no? Entonces el vehículo va a sufrir varios impactos, en cada vuelta va a sufrir un impacto, tac, tac, ¿no? Y en ángulos distintos. Entonces las lesiones pueden ser de lo más variadas, ¿no? Según cómo esté deslizándose el automóvil, ¿no? Ahora, los ocupantes que están sujetos, o sea, que mantienen su cinturón, ¿no? Van a mantenerse en su lugar, pero los órganos internos sí se mueven y de todas maneras hay una lesión interna. Obviamente aquellos sujetos que no tenían su cinturón de seguridad van a salir despedidos y lanzados del vehículo, que son los que generalmente mueren de manera instantánea. En caso de un atropello, ¿no? Ya hemos visto el caso de las colisiones de los vehículos, pero en caso de un atropello, un transeúnte que está pasando de manera advertida de repente y es atropellado por un auto, ¿no? Hay tres momentos en caso de accidentes a los peatones. Hay tres momentos. El primer momento es cuando el auto impacta y generalmente lo que va a agarrar, también dependiendo del tamaño del auto, porque hay autos que son bastante bajos y otros un poco más altos, ¿no? Pero generalmente va a impactar, el impacto va a abarcar desde la rodilla, todo el fémur y la cadera, ¿no? Produciendo fracturas a este nivel, ¿no? De rótula, de fémur, fractura de cadera. Ese es el que recibe el primer impacto. En un segundo momento, el transeúnte va a caer sobre el vehículo, sobre el capó del vehículo. Y según la fuerza del impacto, puede chocar inclusive con el parabrisas, ¿no? Ocasionándose mayor lesión. O sea, ya se lesionó la parte de la cadera y ahora cae contra el vehículo y se impacta contra el parabrisas. Hasta este momento el vehículo posiblemente ya se detuvo. Y al momento que se detiene, por inercia nuevamente, la persona que estaba encima del capot ahora rueda y cae a la pista. Esos son los tres momentos, ¿no? El impacto, sube hacia el parabrisas y luego rueda. Ahora vayamos a ver lo que es la escena. Ya hablamos acerca de la gente, ¿no? No voy a hablar acerca del huésped, ¿no? Porque eso lo van a ver en las ponencias posteriores, pero sí voy a hablar un poco de lo que es la escena, para tratar de abarcar esa tríada epidemiológica. La escena, o sea, en qué ambiente se desenvuelve esto. Y al momento que ocurre un accidente, nosotros llegamos a la escena, lo primero que tenemos que valorar es la situación. Y valorar la situación involucra varias preguntas que tienen que hacerse los rescatadores, ¿no? Primeramente, valorar la seguridad. La escena es segura. Siempre les han dicho eso, ¿no? Valore usted la seguridad, ¿no? La escena es segura, ¿no? El lugar es seguro. Luego, ¿qué pasó realmente? ¿Qué ha ocurrido? ¿Una explosión? Un movimiento telúrico, ¿no? ¿Se ha desplomado alguna pared? ¿No? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo ha sido el accidente? ¿Un incendio? ¿Cuántas víctimas hay? ¿Qué edades tienen? ¿Son niños? ¿Ha sido un jardín? ¿No? ¿Dónde me ubico? O sea, hay que valorar la situación, ¿no? Y una pregunta importante, ¿no? ¿Cuántas ambulancias necesito yo? ¿Se necesitan más servicios de emergencias? O sea, ¿nos podemos abastecer nosotros? ¿No? O de repente ha sido un estadio. Entonces, es mucha cantidad de gente. Entonces, vamos a necesitar mayor cantidad de gente que colabore en el rescate. Todo eso tiene que valorarse, esa es la valoración de la situación. Y una vez que yo valoro ya mi situación y sé si voy a poder responder a esta emergencia o no, ahí tengo que ver ahora a las víctimas, ¿no? Creo que me pasé una. Ya, esta la pasé, ¿no? Y valorar luego a las víctimas, valorar a los pacientes, a las víctimas, ¿no? Y idealmente se entienden por orden de prioridad, de la siguiente manera.
Primero se atienden las lesiones que pueden causar la muerte, o sea, primero se atienden a los más graves, aquellos que pueden morir si no le doy la atención. Luego atiendo a aquellos que tienen lesiones que pueden ocasionar pérdida de un miembro. No se va a morir, pero puede quedar, de repente, perder alguna extremidad. Ese es el segundo orden de prioridad. Y tercero, quedan todas las lesiones que no pueden causar ni muerte ni pérdida, que tienen lesiones menores. En ese orden, ¿no? Los que tienen altas posibilidades de morir, aquellos que pueden sufrir de repente pérdida de una extremidad, si no reciben un tratamiento rápido, y luego aquellos que tienen las lesiones menores. Ese es el orden de prioridad. Pero, cuando hay muchas víctimas, este orden de prioridad cambia. Y yo más bien tengo que tratar de atender a aquellos que tienen más posibilidades de sobrevida, ¿no? Pero esto se aplica cuando hay muchas víctimas, por ejemplo, en situaciones de desastres masivos, ¿no? Por ejemplo, como les decía, qué sé yo, algún desastre que puede ocurrir dentro de un estadio. Entonces, hay mucha cantidad de gente. Entonces, ahí yo debo rescatar o ayudar primero a los que tienen mayor posibilidad de sobrevida, ¿no? La idea es salvar mayor cantidad de vidas posibles. Esa es la idea. Y para eso, lo que hay que hacer es un triaje. Esta palabra triaje se origina del francés trier, ¿no? Que tiene varias traducciones, pero se entiende como ordenar o clasificar, ¿no? Este triaje también se usa o se le atribuye desde la época de Napoleón al barón Jean Larrey, que aplicaba un triaje o una clasificación en aquel entonces para el gran número de heridos que tenía en batalla, ¿no? O sea, se trataba de ordenar y clasificarlos según la gravedad, que es lo que se hace actualmente. Entonces, en caso de desastres, yo debo priorizar a la atención a quienes, aquellos que tienen mayor posibilidad de sobrevida. Esos son los que tienen que atenderse primero. ¿Sí? Y sobre todo que el triaje yo lo tengo que hacer en el mismo momento, en el mismo sitio, en la misma escena. Yo no voy a trasladar a las víctimas a un lugar y recién ahí los voy a evaluar, no, se hace en el momento, in situ. Bien. En cuanto al triaje, entonces yo tengo, como dije, los voy a clasificar. Ya hay 5 patrones de clasificación. Hay 5 grupos de prioridad. Inmediata, aquellos que tienen lesiones críticas, pero que solo necesitan un tiempo y un equipo mínimo para su asistencia, y que tienen buenas posibilidades de sobrevida, ¿no? O sea, lesión crítica, pero que si yo lo atiendo, tiene buena posibilidad de sobrevida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá dice, un paciente con una afección de una vía aérea o con una hemorragia externa profusa. Yo manejo la vía aérea en ese momento, controlo mi hemorragia y esta persona lo más probable es que va a sobrevivir. 2. El retrasado o retraso. Pacientes con lesiones debilitantes, pero que no necesitan un manejo inmediato para salvarles la vida, ¿no? O alguna extremidad. Por ejemplo, un paciente que tiene, o una víctima que tiene una fractura. Puede esperar, ¿no? Por eso se dice retrasado o retraso. O sea, yo puedo diferirlo a un tiempo posterior para manejarlo a él, ¿no? Retraso su atención. De ahí viene el término, ¿no? Menores. Son los heridos que caminan y sufren lesiones menores y pueden esperar, ¿no? Estos son los accidentados que caminan, ¿no? Aquellos que están en el sitio del accidente, pero que usted lo ve parado, están deambulando y que inclusive a veces quieren colaborar, o sea, tienen lesiones mínimas. Entonces ellos se clasifican como menores. Expectante. Expectantes son aquellos que tienen lesiones tan graves o muy graves que sus posibilidades de sobrevida son mínimas, ¿no? Personas que de repente están sangrando tan profusamente, tienen lesiones en el cuello, han sufrido una amputación, ¿no? O ya no pueden respirar, ¿no? Y de repente yo voy a invertir mucho tiempo tratando de salvarle la vida, sopesando de que si yo rescato a él, estoy dejando de rescatar a otra persona con mayores posibilidades de sobrevivir. Por eso que queda expectante. O sea, mejor no lo intervengo y sigo. Sigo avanzando con los otros que sí tienen posibilidades y a él lo dejo en calidad de expectante todavía, ¿no? Y bueno, muerte es aquel que ya pues no tiene ningún signo vital, ¿no? Se le clasifica como fallecido. ¿Sí? Bien. Y finalmente voy a aplicar lo que es la clasificación del STAR, que es una forma de... Hay varias formas de hacer triaje. La clasificación STAR es una de ellas, ¿ya?
Entonces, para hacer esta clasificación yo debo demorarme por lo menos unos 30 a 60 segundos por cada víctima. Por cada víctima. ¿Sí? Yo tengo que ver su respiración, su perfusión tisular, ¿no? Cómo está la perfusión, su lecho unguial sobre todo, ¿no? Y su estado mental. Esas tres cositas me sirven como parámetro para clasificarlos, ¿no? Si su respiración está 30 o menos de 30, si su perfusión tisular demora más de 2 segundos, o su estado mental es lúcido y puede hacerlo, o sea, él obedece órdenes, en otras palabras, ¿no? Entonces, para aplicar esta clasificación, yo lo primero que hago es, me dirijo a las víctimas y les digo, vengan a este lado, todos los que puedan venir, que este lugar de acá es seguro, vengan por acá, los llamo, ¿no? Aquellos que puedan hacerlo por sus propios medios serán clasificados como menores, que lo acabamos de ver hace un momento, o sea, aquellos que estaban, ¿no?, con lesiones mínimas y que estaban ahí deambulando por el sitio del accidente, querían ayudar a los demás, ¿no?, y pueden desplazarse por sus propios medios. Entonces ellos son menores, entonces ya de ellos los hago a un lado, vengan por acá, ya tengo un grupo menos, ¿no? Comienzo a evaluar todo el resto, aquellos que no han podido moverse, a ver con qué me encuentro. Luego evalúo el resto y luego veo aquellos con menos de 30 respiraciones, ¿no?, menos de 2 segundos de llenado capilar y que pueden obedecer órdenes, pero no pueden caminar y se clasifican como retraso. ¿Sí? O sea, ese era aquellas lesiones que no van a comprometer la vida en el momento. Esos eran los que eran retraso, por eso decía, esta atención yo la difiero porque todavía pueden esperar. ¿Sí? Y este retraso también inclusive le he puesto de este color amarillo porque se clasifican con el color amarillo. ¿Ya? Ahora, otros, los que tienen una frecuencia respiratoria más de 30, o sea, estos sí tienen bastante dificultad, por ejemplo, para respirar. Su llenado capilar, ¿no?, es muy lento o no se siente bien el pulso, están inconscientes o no pueden obedecer órdenes. O sea, estos aquellos que tienen una lesión importante. ¿Se acuerdan? Hace un momento yo decía, estos son los que tienen que recibir una atención inmediata. Y justamente, pertenecen al grupo de los que deben recibir atención inmediata y se les pone un color rojo, ¿no? Ahora, ojo, y lo debo mencionar desde ahorita, solo se recomiendan medidas básicas para salvar la vida, tales como el manejo de la vía aérea y controlar la hemorragia. Entonces, si yo manejando mi vía aérea o controlando la hemorragia es suficiente para manejar a este paciente, lo aplico. No debo hacer reanimación. En todo caso, si el paciente ya está haciendo paro, no lo debo reanimar. Y se consideran, en esta clasificación STAR, se consideran muertos obviamente aquellos que no tienen signos vitales, ¿no?, o que ya han hecho paro, ¿no? Entonces a cada grupo, como acabo de decirles hace un momento, yo les he asignado un color, ¿no? A cada grupo les asigno un color, ¿no?, rojo, amarillo y verde, según el orden de prioridades. Y finalmente quería presentarles esto para ver si se ha entendido bien la idea, con ejemplos básicos nomás, ¿no? A ver, por ejemplo, un varón de 40 años, está despierto, tiene buen pulso, tiene una frecuencia respiratoria menos de 30, o sea, no está agitado, aparentemente no tiene dificultad para respirar, tiene buen pulso, ojo, está despierto, pero no puede caminar y aduce mucho dolor en la pierna. ¿Cómo lo clasificaríamos? Aparentemente no está muy grave, pero no puede caminar. ¿Qué color le pondríamos? ¿Amarillo, rojo, negro, verde? Amarillo. Amarillo, pues. ¿Ya? Entonces, estos son los que él hace un momento le decía como retraso. O sea, tienen lesiones, pero que no son tan graves, pueden esperar o se retrasa la atención. De ahí viene la palabra retraso. En otros textos lo ponen como retrasado, pero de repente no se ajusta mucho, ¿no? Sino que se retrasa la atención, a eso se refiere. O sea, no requieren la atención inmediata, se retrasa la atención, ahí queda. No confundir con expectante. Expectante era aquel que tenía lesión tan grave que puede morir. Y yo no debo ya, digamos, invertir más tiempo, porque lo más probable es que fallezca a pesar de lo que yo haga. Ese es el expectante. Este no, este tiene lesiones que pueden esperar, no se va a morir. Es el retraso. Un joven de 20 años que está caminando, mirando alrededor, incluso intenta ayudar a otros heridos.
Ese sería ¿cuál? Verde, ¿no es cierto? Claro. ¿Sí? O sea, el que tiene lesiones menores, ¿no? Se ha entendido, me parece, que bien, gracias. Entonces, ese es el que tiene lesiones menores, ese es el que yo de un inicio ya lo descarté, dije, vengan todos los que están acá, ¿no? Este sitio es seguro, ya los llamé, esos se desplazaron por sus propios medios y a esos están de lado, y solamente me aboqué a los más delicados, ¿no? Verde. Varón de 60 años, frecuencia respiratoria más de 30, llenado capilar muy lento y pulso muy débil, pero está despierto. Rojo, muy bien. O sea, este es el que debe recibir la atención inmediata. Rojo. Mujer de 50 años, mal patrón respiratorio, respiración jadeante, no se siente pulso, está inconsciente. Abrí la vía aérea, pero aún así no mejoró. Abrí la vía aérea porque lo máximo que yo puedo hacer es abrir vía aérea y controlar la hemorragia. Como les dije, abrí vía aérea, pero aún así no mejoró. ¿Qué hago ahí? Ese es el expectante, pues. No puedo hacer mayor cosa. Y no recibe una clasificación, ojo, no está dentro de la clasificación STAR, solamente queda como expectante. Sí, y sigo avanzando, no puedo perder tiempo, porque son muchos, imagínate que son 100 víctimas, y estoy durando de 30 a 60 segundos, casi un minuto por cada víctima. Si son 100, me voy a demorar 100 minutos, más de una hora. Entonces queda expectante y sigo avanzando. Si sobrevive al final, de repente puedo ayudarlo, ¿no? Queda expectante, no lo clasifico. Y si se clasifica cuando ya está pues sin funciones vitales o ya ha entrado en paro, ya ahí sí se asume como fallecido o muerto. ¿Sí? Ahora, lo que es el paciente, como les dije, me parece que ya llegaron los demás ponentes también, va a ser expuesto dentro de un momento lo que es la valoración ya del paciente, ¿no? Lo que yo les he hablado era una visión panorámica y he hablado de lo que es el agente agresor y lo que es la escena, cómo manejamos la escena, ¿no? Y luego ya viene la estabilización y el transporte, que también va a ser manejado expuesto dentro de un momento, ¿no? Bien, muchas gracias por su atención, muy amables.